Buenas tardes a todos, bienvenidos a este video sobre servicio y atención al cliente. Mi nombre es Dagoberto Torres, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los Llanos, y pertenezco al grupo de investigación GIDO, categorizado en Conciencias de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre el servicio y la atención al cliente, entendiendo que una cosa es servicio al cliente y la otra es la atención al cliente. Para hacer esto es importante que las empresas tengan unas habilidades de comunicación que les permitan conectar al cliente con la organización. Una cosa es lo que puedo estar pensando como gerente y otra cosa es lo que el cliente está percibiendo. ¿Listo? Y para eso tenemos aquí una historia cotidiana. Esta es la historia muy conocida de 4 personas que se llamaban cada uno, alguien, cualquiera y nadie. Debía realizarse un importante trabajo y se le pidió a cada uno hacerlo. Cada uno estaba seguro de que alguien lo haría. Sin embargo, aunque cualquiera lo podía hacer, el trabajo no lo hizo nadie. Y esto enfadó mucho a alguien porque ese era el trabajo que correspondía a cada uno. Y cada uno pensó que cualquiera podía hacerlo. Y en ese momento nadie se dio cuenta de que cada uno no iba a hacerlo. Al final, esta historia termina en que no lo hizo nadie y cada uno echó la culpa a alguien cuando en realidad cualquiera muy bien podría haberlo hecho. Esta historia nos invita a que en muchas ocasiones nos pasamos la pelotica entre todos, como entendiendo que no es mi responsabilidad, que es la responsabilidad del otro. Pero cuando hacemos parte de una organización, todos tenemos la responsabilidad. Todos, cada uno tenemos una tarea, desde muy pequeña o muy compleja o muy sencilla, es nuestro deber hacerlo bien. Si todos, cada uno de la empresa, cada uno de los colaboradores, hacemos las tareas bien, desde el dueño, los servicios generales, quien atiende al cliente, lo hace bien, todo va a funcionar. Entonces, partiendo de esa premisa, es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo dentro de la organización y que me permite ayudar a obtener una muy buena conexión con el cliente, un buen contacto con ese cliente? ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre servicio al cliente y atención al cliente? Esa diferencia la debemos identificar. Cuando logro identificar cuál es ese valor que le estoy dando al servicio y cuál es ese valor que le estoy dando a la atención, voy a permitir establecer estrategias y eso me va a permitir formular programas de capacitación, estrategias de marketing, dependiendo de qué es lo que debo mejorar. Hablando de la atención, pues hablamos de un momento interpersonal. Es la persona a la que le da esa característica de atender, porque son sus cualidades, son sus componentes emocionales, son quienes le ponen el sentido a algo o a alguien. Por eso la atención es más personal. Cuando hablamos de servicio, es todo aquello que la empresa pone a disposición de la organización del cliente para atenderlo, ¿sí? Canales de información, feedback, personas que lo atienden directamente, el menú, todas aquellas estrategias formales que utiliza la empresa hacen parte del servicio. ¿Listo? Entonces, recuerde que ese servicio nos hace diferente de la competencia. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo atender que servir al cliente. Pero no podemos dejarlos a un lado. No puedo solo atender muy bien al cliente, generar una conexión emocional sin tener un buen servicio. Y no puedo tener un buen servicio sin tener unas personas cálidas, amables que entreguen ese servicio. Entonces el servicio al cliente y la atención al cliente siempre deben estar presentes. Deben generar una sinergia. ¿Para qué? Para que esto genere un valor agregado por parte de la organización. ¿Sí? Entonces es ahí donde hablamos de los atributos, ¿no? ¿Qué atributos debe tener un servicio? Debe ser oportuno, confiable, amable, ágil, y ahí empezamos a mirar qué hace parte del servicio
y que hace parte de la atención. Ahí cada uno de ustedes deberá revisar al interior de su organización cómo es que está trabajando la oportunidad, cómo está trabajando la agilidad, cómo está trabajando la amabilidad con sus colaboradores hacia el cliente. Aquí hay unos elementos de qué es lo que le gusta al cliente, ¿no? Que lo escuchen, que se interesen por él, que se pueda hablar de él, ¿sí? ¿Qué no le gusta al cliente? Pues que sea interrumpido, que lo atiendan mal, que reciba comentarios inoportunos, ¿sí? Cuando hablamos con el cliente es como cuando usted habla con otra persona. Ustedes deben lograr que esa persona genere una empatía con usted, ¿sí? Algún feeling, una relación muy amena, amable, cordial. Pero también tenemos que recordar que no solo tenemos un cliente externo, que es el que viene y nos compra unos servicios, sino tenemos un cliente interno. El cliente interno es aquella persona que nos apoya a que esos servicios se presten, a que se atienda bien al cliente. En las necesidades del cliente debe ser comprendido, debe ser bien recibido y debe sentirse importante. Debe tener una comodidad con el cliente. Entonces, pues, ustedes en sus casas los invito a que, como taller de reflexión, determinen qué harían ustedes en sus ideas de negocio para que el cliente se sienta comprendido. Stephen Covey habla de comprender para ser comprendido, de ser bien recibido, de ser importante, de estar cómodo. Y recuerden, no hay empresas malas. Es la forma como atendemos al cliente lo que nos convierte en empresas buenas o malas. En la forma en cómo entregamos ese servicio. Y nunca subestime a un cliente. El 20% de nuestros clientes pueden generar el 80% de nuestras ventas. Para eso tenemos aquí una lectura. Nunca subestime a un cliente. Un chico de 10 años entró a una cafetería y se sentó en una mesa. Una mujer se acercó para atenderlo y el joven le preguntó: ¿qué cuesta un helado con chocolate? 500 pesos, respondió la mesera. ¿Y cuánto cuesta una copa de helado sencillo? Como algunos otros clientes solicitaban servicio rápido, la mujer respondió bruscamente: 400 pesos. Y el niño responde: entonces quiero una copa sencilla. Cuando la mesera llevó la copa de helado al muchacho, se sorprendió al ver que el chico sí contaba con los 500 pesos que costaba el helado con chocolate, solo que prefirió el helado sencillo para poder dejarle los 100 pesos restantes de propina. Los pequeños clientes nos ayudan cuando los grandes clientes se van. ¿Qué lección que le deja el niño a esa mesera? Porque a veces estamos pensando en atender a los clientes como si fueran máquinas. Y no estamos pensando que también son personas. Pero también nuestros colaboradores son personas. Ahí es donde el reto de la gestión se vuelve compleja. ¿Qué estoy haciendo con mis colaboradores para tenerlos motivados, que tengan sentido de pertenencia? ¿Qué estoy haciendo para motivar? ¿Qué estoy haciendo para generar este ejercicio? Recuerden que cuando este es el ciclo de servicio, ¿no? El cliente solicita el servicio, la organización lo ofrece y el cliente se va satisfecho. Pero para hacer esto va involucrado una serie de elementos tecnológicos, físicos y de personas que hacen que el ciclo de servicio se lleve a la realidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay unas sugerencias de atención que las pueden ver en la presentación que estamos aquí trabajando, ¿sí? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sí? Son esas palabras de amabilidad y cordialidad las que hacen diferencia. Y otra cosa, por ejemplo, hablamos de los momentos de verdad. Por ejemplo, aquí hay un momento dulce y son esos momentos en los que nos gustaría tener. Por ejemplo, en un hospital los usuarios son recibidos por personal de botones que toman su equipaje y los tratan como si fuera un hotel. En una universidad se estableció un método de inscripción rápida, se trataba a los estudiantes como lo que son clientes. El siguiente semestre se duplicó el número de matriculados. Probablemente esos momentos de verdad, esos momentos de sorprender al cliente, esos momentos en los que ustedes generan un valor agregado, una diferenciación en lo que ustedes son como organización, realmente. Hace poco hablaba con un señor que se llama Tony Alonso y él decía: ¿qué cosas ordinariamente haces extraordinariamente? ¿Sí? ¿Qué cosas del día a día haces extraordinariamente bien? ¿Sí? ¿Qué haces tú que también hacen los demás, pero que tú lo haces muy bien? Entonces, para que eso te destaques. ¿Ok?
Sí, hay unos momentos amargos de verdad, ¿sí? Cualquier cosa puede desmotivar a un cliente y eso depende de nosotros, ¿sí? Y también los invitamos a ser campeones del servicio, ¿sí? Con metas personales definidas, con una actitud amigable, ética del trabajo, buena salud, ¿sí? Porque cuando usted es campeón del servicio, entonces usted ya sabe cómo atender a cada cliente. Recuerde que los clientes, por unos aspectos emocionales o de percepción, pueden llegar de distinta manera y ahí lo vemos en la imagen, ¿no? Unos felices, ofuscados, tristes, sonrientes, ¿sí? Cada uno tiene una personalidad. ¿Y qué está haciendo usted para poder lograr esa conexión con el cliente? ¿Listo? Y a veces, pues, los temores, ¿no? Los temores de cómo atendemos al cliente y por eso hay que trabajar mucho en capacitaciones a nuestros colaboradores en cómo están hablando con el cliente, en la forma de su voz, en qué expresión facial están utilizando, si saben escuchar, si saben hablar, en qué forma están hablando, ¿sí? Y aquí hay unos consejos, por ejemplo, pare de hablar, haga que él hable y se sienta confortable, empatice con él, sea paciente y sobre todo pare de hablar. A veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y el cliente ahí no nos expresa sus necesidades y no sabemos cómo contactarlo. ¿Listo? Aunque hay unos pasos extra que sería bueno tenerlos en cuenta. Esos pasos extras son aquellas cosas que sorprende al cliente, que el cliente no espera y que hace que tenga un mayor valor, ¿sí? Por ejemplo, el mesero que le diga, les traigo un plato extra para que puedan compartir el postre, ¿sí? Cosas que no cuestan mucho en la organización, pero que realmente generan un impacto en el cliente. ¿Listo? Y los invitamos a que ustedes desde sus ideas de negocio, desde sus trabajos, desde su familia, desde todo lo que ustedes hacen, estudiar, trabajar con sus amigos, cómo puede dar pasos extra. ¿Listo? Entonces recuerden también que hay unos indicadores de calidad, se puede establecer una cortesía telefónica, ¿sí? Puede establecer protocolos de llamada, ¿sí? Recuerden que hay unos ciclos de llamada y recuerden, cuando usted llega campeón del servicio, no le va a gustar ser subcampeón. Diferencie, haga la diferencia en todo lo que hace día a día. Haga cosas ordinarias extraordinariamente bien. Y recuerde, usted trabaja con personas, no con máquinas. Muchas gracias y los esperamos en otro video.